Y hablando de lo que nos ocurre, de que si nos hacemos cargo de por qué nos ocurre lo que nos ocurre, de por qué pensamos como pensamos y el por qué creamos nuestra vida también a partir de lo que nosotros pensamos o tenemos en la mente todo el día. Hoy voy a traerles un poco lo que marcó mi vida, en un resumen pequeñito de lo que marcó mi vida y de cómo yo sé que van a compararlo con, y van a empezar a recordar cosas del pasado para poder así atar cabos sueltos que hoy no saben por qué tienen esa creencia, hoy no se dan cuenta por qué tienen esa manera de pensar, o no se dan cuenta por qué afrontan los problemas así. Todo viene de lo que ocurrió en nuestro pasado, la mayoría de las cosas. Otras vienen de situaciones transgeneracionales, que también es un tema para otro día y para otra postura. Pero en este momento vamos a hablar de lo que nosotros creemos que no podemos hacer, de lo que nosotros creemos que ya está escrito así y que no hay manera de que lo cambiemos, y cómo en realidad sí puedes cambiarlo. Quiero que hoy empieces a abrir un poco más tu percepción, tu mente, tus posibilidades, sí, para que te empieces con el video, cuando empieces a recordar de dónde salieron esas creencias que hoy te manipulan y te hacen creer que no puedes lograr algo o no puedes llegar a hacer lo que quieres o a hacer lo que quieres. En fin, yo era una niña que era la segunda. Por secretos familiares me enteré de que en realidad era la primera hija de mi padre. En casa era la segunda, porque mi hermana mayor es hija de mi madre y no así de mi padre. Cuando yo pude llegar a comprender, a enterarme de esto, cayeron muchas fichas, cada una se ubicó en su lugar, del por qué sentía siempre, del por qué siempre captaba el desamor de mi mamá. Con esa prueba que empecé a notar y empecé a atar cabos sueltos del por qué, de dónde salía lo que mi madre sentía conmigo cuando me venía, cuando ella estaba conmigo o cuando algo pasaba, porque yo sentía ese desamor. Y el enterarme de eso, el saber un par de secretos familiares, porque todos esos secretos marcaron mucho la historia familiar, y no solamente mi familia. ¿A qué voy con esto? Que todas las personas en la actualidad venimos de padres que vienen de una época en la que todo se escondía. Vienen de una época en la que todo se soportaba. Si la mujer y el hombre no se llevaban bien, tenían que seguir. Si la mujer y el hombre no se amaban, tenían que seguir, porque era como un contrato que habían hecho hasta que la muerte los separe. O era un contrato social también, porque la sociedad te iba a señalar. Entonces, cosas que venimos de familias que no pudieron ser ellos mismos. Yo creo que como soy yo, Sonia Lucero, no hubiese encajado en esa sociedad porque nunca me adherí a los planes sociales. No los planes sociales del gobierno, no estoy hablando de eso. Nunca me adherí a los estándares de la sociedad, ya sea de vestimenta, ya sea de lo que la gente hace comúnmente, o que algo se ponga de moda. No, nunca fui así. Siempre tuve mi manera de ser y creo que siempre la voy a tener. Me morí en vida durante un lapso de tiempo considerable. Murió esa parte de Sonia, o agonizó durante más o menos 14 años. Esa parte de Sonia quedó como en letargo, adormecida, porque las cosas de la vida me habían hecho creer que sí, que no tenía que ser yo misma. Entonces, las familias de antes creían que todo tenía que tener una regla, y las reglas, está perfecto que las haya, pero las reglas eran muy coercitivas, muy feas, bastante poco amables con lo que uno quiere ser y hacer.
En fin, todos hemos sido criados y contemplados y programados por personas que venían de herencias que no eran tan liberales, ni tan lindas, ni tan honestas, ni tampoco éticas. Algunas no son ni éticas. En fin, yo desde muy pequeña era como que la que más se veía, resaltaba en la familia. Era la segunda, sí, de la casa. Sin embargo, para mi padre yo era la luz de sus ojos, y cuando yo me entero de todo esto me di cuenta por qué era la luz de sus ojos, porque es su primera hija. Siempre, hasta el día de su muerte, fui la luz de sus ojos. Todo esto acarreó que mi madre, con su dolor de su infancia, con todo su niño interior dolido hasta que murió, su niño interior jamás fue sanado. Todo eso que mi padre tiene a su primera hija, que fui yo, y de la cual todo el tiempo vivía pendiente, hizo que mi madre, siendo aún una niña dolida con el cuerpo de una mujer grande, que era madre y que había pasado circunstancias muy dolorosas, porque cuando ella se queda embarazada de mi hermana mayor, la echan de su hogar al ser una familia que era una familia de clase alta de San Juan. Entonces mi madre sufre mucho, que lo echan de la provincia de San Juan incluso, y en todo eso ella decide volver con un embarazo de 6 meses a la provincia de San Juan, por más que la familia estuviera en contra, tuvo mucho poder de volver. Y es como que los dolores de eso, de la vida y todos los dolores de su infancia, los cerró y dijo que alguien me cuide ahora. Y encontró al papá. Mi padre la conoce y cuando creo que ya había nacido, no sé cómo fue la historia ahí, y le da el apellido a mi hermana mayor. Así que para todos, hasta que mi madre ha muerto, aunque sospecháramos porque no es muy parecida a todos, siempre lo sospechamos hasta que mi madre murió y nos enteramos que sí, que era hija de otro señor. Bien, el punto es que como mi madre veo que se volcaba mucho mi padre hacia mí y traía muchos dolores de su infancia, de una infancia que, como les digo, ella también fue criada por personas que tenían otra manera de ver el mundo. Entonces ella sufrió muchísimo de niña y sufrió muchísimo cuando se queda embarazada. Todo eso a ella la marca tanto que necesitaba ser amada por el hombre de su vida, o el hombre que la salvó, ¿sí? Que era mi padre. Sin embargo, mi padre, más allá que la amaba, estaba todo el día conmigo. Y eso es como que hizo entre las dos una especie de rechazo, no entre mí hacia ella, sino de ella hacia mí, de rechazo y no quererme, al punto de no quererme. Entonces eso me marcó mucho en mi manera de ser, porque ¿qué busca una niña? A mamá. Yo buscaba mucho a mi mamá para que me ayudara, buscaba a mamá para que me protegiera, buscaba a mamá si me caía y mamá no estaba. Y yo al principio, cuando empecé a hacer toda una terapia de sanar, todo el tiempo lo que hago, empecé a decir, bueno, quizá era mi percepción, y no era mi percepción, era así. Mi madre no es que no me amaba del todo, sino que sí me cuidaba como la hija que era, pero no tenía el amor, no me quería de una. No me quería porque era la hija de papá, era la nena del papá, entonces eso era como una competencia entre ella y yo. En fin, ese desamor que sentí de mi madre fue lo que marcó mi vida. Al principio, desde la infancia hasta los 18, siempre fui de hacer lo que yo decía, me proponía. Me proponía subir a un techo o a una casa abandonada, lo subía, la escalaba. Me proponía escalar una montaña, lo hacía. Me proponía sacarme tal nota, la sacaba. Todo lo que me propusiese lo obtenía, hasta premios por buenas notas, a premios provinciales. Yo me lo proponía y lo lograba. Me propuse irme de la ciudad, de la provincia en la que nací, San Juan, por cuestiones de que no se podía vivir con mi madre. Entonces dije, me voy a ir, y dije, yo me voy a ir, es más, hasta dije, me voy a ir de manera gratuita, y me vine de manera gratuita donde vivo hoy. Sí, anduve por todos lados, volví al lugar donde estoy por el momento, y entonces dije, yo me voy de manera gratuita. Me saqué los pasajes, me gané un premio de los pasajes que venían justamente de esta zona, porque todo lo que me proponía lo lograba. Como me propuse conseguir un trabajo,
En el intermedio me propuse conseguir un trabajo y empecé a trabajar en Arcor, en la parte de San Juan. Luego dije, voy a conseguir otro trabajo y me anoté estando así vestida normalmente, porque siempre confiaba y siempre confié en que lo que Sonia dijera estaba perfecto, porque no iba en contra de nadie, no le hacía daño a nadie, era muy original yo y honesta, como siempre lo fui. Y de manera honesta iba y decía, mira, yo vengo con esta, un día me pasó que dije, vengo con esta ropa porque pedí la ropa en la mudanza, y era cierto, y así con la honestidad gané mi trabajo también. En fin, yo tuve mucha confianza en mí misma, hasta que ya muchos golpes hicieron que volviera a florecer esa herida, a salir a flor de piel nuevamente la herida de la infancia, es decir, se empezaban a abrir en la mente mía los recuerdos y dije, mi mamá no me ama. Empecé a buscar que las personas que me rodeaban y las parejas que me rodeaban me amaran. ¿Y cómo hacía? Haciendo exactamente lo mismo que cuando era chiquita. Si a mi mamá le gustaba el mate, a las 3:30, 4 de la tarde se tenía preparado el mate sentadita en una sillita de mimbre con el mate y el azúcar, porque yo tomaba mate dulce, para poder sorprenderla. Todo lo que a mi mamá le gustara, yo lo hacía así fuera lo más imposible que pudiera lograr para buscar el amor de ella. Me acostumbré tanto a hacer así, que es de esa manera, con esa manera encaré la vida luego de los 24, 23. Decía, bueno, ya nadie me va a querer. Sí empezaron a salir todas las ideas, las palabras que mamá me ha dicho, que era una persona mala, que era egoísta, que nadie me iba a amar así, que era como una tía mía, me comparaba mucho con una tía mía, que era una malvada, que había sido muy mala. Todo eso me lo empezó a decir ella por el dolor que tenía, porque la gente de afuera decía, Sonia es una niña muy inteligente, Sonia es una niña muy capaz, Sonia es una niña, le dijo la maestra, le decía, no le diga nada porque es una niña que sabe todo antes de que se lo enseñe, se lo podemos mostrar y ella lo sabe. Y al lado de mi mamá decía, no le diga eso a mi hija porque ella es igual que todos, se las va a dar, no es una persona que sea buena, es una mala en la casa. No era así, pero bueno, mi mamá decía eso. Todas las personas que me conocían, familiares, tíos, hasta la persona que llevaba el periódico a mi casa, decían, yo creo que es la mejor chica de la familia, le decían a mi papá. Mi papá estaba muy contento por eso, mi mamá no. Entonces, para que yo sintiera dolor, decía que no, que era una mala, que era egoísta, que iba a ser como mi tía china, así le decían a mi tía, que hacía mucho daño. Decían que yo era muy, muy, muy atrevida, y era mentira. Me empezó a decir cosas que me hirieran, y no solo eso, sino que empezó la gente que me amaba, como mi padre y mi abuela, les empezó a hablar mal para que no me amaran. Toda gente que se acercaba a mí tenía que ser sacada porque no quería que nadie me amara. Esa era la mentalidad de mi mamá. Y yo, cuando empecé a desconfiar de mí, porque la vida empezó a hacerme recordar de nuevo lo que había pasado en la infancia, empecé a creerme eso. Esas son las profecías autocumplidas. Empecé a creerme que era cierto, que mi mamá decía que yo era mala, que no merecía ser amada, que era una chica que era igual que todos, que no era tan importante, que no tomaba buenas decisiones, que era muy egoísta. Todo eso empezó a hacer eco en mi mente y empecé a encarar y a vivir la vida con esas creencias. Las creencias que nos dijeron los papás desde chicos. Sabemos lo que tenemos que hacer cuando crecemos. El punto es ese, sabemos lo que tenemos que hacer. Pero pesan más las palabras de mamá y papá, que estaban heridos por otra cosa, porque no eras tú, yo no era el problema. Mi mamá estaba herida porque a ella no la habían amado, porque la habían echado de la casa, porque tuvo que quedarse con una persona que quizá la salvó, la quería mucho, ¿sí? Pero no lo amaba. Entonces todo ese daño, ese dolor que tenía en su cabeza, todo eso le hizo mucho dolor a mi madre, y eso la marcó para que a la persona que más amaba a mi papá, que era yo, se descargara toda la bronca contra mí. El daño que nos pueden hacer los padres a veces es terrorífico y duele. Si a mí me preguntan si duele muchísimo, muchísimo.
Más cuando es una madre, porque uno como hijo busca siempre el abrigo de mamá, la palabra de no importa, quédate tranquila, o lo hiciste bien, qué bien que lo hiciste, y no lo obtienes, y eso es lo que marcó mi manera de encarar el mundo cuando empecé luego de los 24. Creía que tenía que ganarme el amor de las personas, creía que tenía que ser como los demás para ganar amistades. Entonces me ponía caretas para el amor, caretas para salir, caretas para estar con un grupo de amigos, caretas para distinguirme, caretas, y empecé a dejar a Sonia callada. Esa persona que había sido poderosa, que tenía la potencia de ganar lo que quisiera, que tenía el poder de ganar cualquier cosa que se propusiera, ya sean concursos, las olimpiadas de las escuelas, todo lo que yo me proponía lo ganaba. Y se quedó en silencio porque creí que estaba mal ser yo, creí que estaba mal ser yo misma. Y eso es lo que te ocurre hoy. ¿Crees tú no sanar todavía tus palabras, las palabras que te dieron de tu infancia? Te hace creer que no eres digno de merecer todo lo que hay, no eres digno de lograr nada, y te crees incapaz de lograr las cosas porque alguien más te dijo que no eres capaz, que no eres suficiente, que eres egoísta, que no eres importante, que no tienes que ser importante porque si eres importante no te van a amar. Eso me pasaba a mí. Entonces, a veces es empezar a ver en qué nos estamos frenando. Nos frenamos porque creemos que si somos importantes no nos va a querer alguien. Y no es del presente, es del pasado. Yo me frenaba y no hacía las cosas, no hablaba, porque si yo era importante, mi mamá le había dicho a la maestra que yo no era importante. Y se enojó tanto que yo dije, si yo soy importante, mi mamá no me va a amar. Ese pensamiento me movió por años. Entonces tenía que ser menos, tenía que ser nada. Porque si yo también era más, era egoísta. Sí. Todo lo que... El dolor que sentía mi madre lo volcó como una mugre, como yo dije, un libro de quejas. Yo era el libro de quejas de mi mamá. Todo lo que ella odiaba, lo que ella aborrecía, lo que ella no podía ver en su vida de ella misma, lo tiraba contra mí para que yo me viniera abajo. Y no lo hizo nada más que de pequeña. Cuando empecé a crecer y me fui, empezó también a hacer lo mismo con gente que me quería, gente primas que me querían, con las personas que me amaban, con mi hermano menor. Empezó a hacer lo mismo, tirar broncas, ir con cuentos para que siempre me dejaran sin nada. Y era su dolor, era su dolor. Y con esa carga viví años. La vida me puso enfrente a una persona que me hiciera recordarme quién era. ¿Y cómo me lo hizo recordar? Con dolor. Todo lo que nos ocurre es para agradecerlo, sí. Todo lo que nos ocurre es para agradecerlo, porque lo que nos ocurre es para que nos enseñen. Como me creía nada y estaba con una pareja que no amaba, la vida me lo puso para hacerme dar cuenta de que sí valía. Para eso tuve que enfrentar con dolor a una persona que también estaba dolida como mi mamá y que eran casi parecidos, eran muy parecidos. Entonces me puso a mi madre y el padre de mis hijos para poder darme cuenta que yo era la responsable de mi deterioro, para poder que me diera cuenta de que sí era capaz, de que sí podía salir de los lugares que me hacían mal. La vida me puso a ellos dos para que volviera a renacer, y me lo puso al padre de mis hijos para que pudiera al fin sacar la persona que era de adentro. Fueron muchos años desde que pude decir lo que a mí me pasaba al padre de mis hijos y hablarlo, porque yo considero que somos adultos. Fueron muchos años de lucha porque no lo pudo entender jamás lo entendió hasta que falleció, hasta que jamás lo entendió. Y
Él con su dolor y con su manera de ser, con su patología psicológica que era muy doloroso para él y para mí, no pudo sanar, pero sí a mí me sirvió para poder darme cuenta quién era. Todos sabemos quiénes somos, hasta cuando me sentía que me golpeaba o cuando me intentó violar y que me sentía atrapada, yo sabía qué es lo que tenía que hacer. Sin embargo, seguimos buscando a la niña que se cubra con las cosas del pasado, es decir, yo soy una víctima, aunque sepas que no eres víctima y que sabes lo que tienes que hacer, tienes todas las respuestas en tu mente, prefieres quedarte callado o callada. Todos sabemos lo que tenemos que hacer, todos tenemos las herramientas necesarias para salir de donde estamos. Todos tenemos las herramientas para armar todo el planteamiento estratégico de cómo vamos a hacerlo. Solo que a veces nos adormecemos y creemos que alguien más lo va a hacer por nosotros. Y ¿saben qué? No es así. Cuando estoy sola, por ejemplo, yo estoy sola en la ciudad que estoy y creo que me quedé sola en el mundo con mis 2 hijos, y solamente de mí dependen mis hijos. Ya no hay nadie de quien dependan. No hay nadie que pueda dar una mano. Ustedes saben que las personas pueden estar bien, pueden estar cuando estás perfectamente bien o cuando aparentamos estar bien. Pero cuando ocurre algo drástico como ocurrió este año y por ahí necesitas una ayuda, no económica, sino que necesitas una ayuda para poder mover esto, mover aquello, poder hacer aquello, poder tener todo ordenado, es cuando las personas desaparecen. Y creo que, como yo siempre dije, como también desaparecieron cuando yo busqué ayuda, cuando en la parte más violenta de mi relación, creo que adoro y agradezco que no haya habido nadie. Agradezco que no haya habido nadie porque yo creo que Dios y el universo hicieron que no hubiera nadie que me ayudara, que no hubiera nadie que me ayudara y que todos hicieran los giles, y está perfecto que lo hicieran. Después dije gracias porque sé que yo puedo sola, y ahora en este momento digo yo sé que yo puedo sola. Todos sabemos lo que tenemos que hacer, pero preferimos por el que dirán, porque la apariencia, por cómo me voy a ver, o tener miedo, o vienen también las ideas del pasado, no porque no pude en ese momento, o me dijeron que no podía, o que yo tomaba decisiones incorrectas. Siempre hay alguien que pesa más, un juez mental que también está en el inconsciente colectivo, de decir, bueno, si haces esto está mal, si haces aquello te van a juzgar, si andás con esta persona está mal, si te mostrás con aquella persona vas a quedar mal. Siempre sabemos lo que hay que hacer, siempre. La voz interior nos dice que hay que hacer, pero preferimos pasarlo para después, patear la pelota, pero nadie más está, Cuando pateas la pelota y no hay nadie enfrente que te la devuelva, simplemente es decir, bueno, voy a tener que hacer toda la jugada yo. Y ahí es cuando empiezas a escucharte y a no juzgarte, sino a darte cuenta de que las veces que le has hecho la vista gorda a las cosas, las veces que te has hecho el distraído o la distraída para no hacer las cosas, y empiezas a darte cuenta de los recursos que sí tienes, de las capacidades que sí tienes, del pequeño detalle que quizás no viste. Entonces empiezas a darte cuenta de cómo puedes hacer para salir de esa situación. Siempre sabemos lo que hay que hacer, solo que las heridas del pasado no te dejan ver lo que está a la vista. Las heridas del pasado que te forjaron ideas falsas de quién eres son las que no te permiten ver las cosas que están a la vista, las oportunidades, ¿sí? Por eso es muy importante que veas qué fortalezas tienes en este momento, qué oportunidades hay, qué debilidades tienes, para que puedas saber en qué punto de inflexión puedes caerte y tener una fortaleza para atacarla, y qué oportunidades tienes en qué momento, sí. Y también tener en cuenta de que si viene una amenaza, también tener en cuenta de tu fortaleza, cómo hacer para actuar, de tu interior, cómo hacer para actuar, qué capacidades tienes para actuar en cada ocasión. Empiezas a darte cuenta de que sí tuviste siempre en tus manos
el poder de decisión, sino que hasta que no te ocurren las cosas que ocurren, gracias a Dios, a propósito, para que te despiertes. Hay personas que le ocurren las cosas y no se despiertan jamás. A ese punto no voy yo, porque ahí nos transformamos en cretinos. Saber lo que hay que hacer, pero no hacemos nada. Sabemos lo que hay que hacer, sabemos todo, siempre sabemos lo que hay que hacer. No nos engañemos, porque siempre sabemos lo que hay que hacer. Nada más que lo que nos tapa o lo que nos dice, no, cerrar la puerta que no quiero ver, son las creencias, las heridas del pasado, lo que te dijeron y te la creíste, lo que te dijeron y te marcó, lo que te hicieron creer, ver tus padres. Hay gente que, el hombre, por ejemplo, cuando no tiene el amor del padre, se cree tan insuficiente, porque tiene que tener no el amor, sino el apoyo, de decir, mi amor, mi hombrecito, usted puede, es un gran hombre, usted. Si el hombre, cuando es chiquito, ve que sos papá, hombre, no lo apoya, cuando es grande, ya la otra vez lo dije en un video, ¿sabes cómo actúa? A veces terminan siendo también narcisistas, porque le quieren demostrar al padre que sí pueden, que sí son superhombres, y entonces terminan haciéndose demasiado escudo. A veces terminan siendo mujeriegos, son tan mujeriegos, engañan a todo el mundo, porque tienen que mostrarle al papá de que son importantes, aunque adentro estén hechos pelota. Entonces prefieren su mente dice, no vamos a enamorarnos de nadie, porque si no nos van a hacer mal, no somos importantes para nadie. Entonces pasamos por la vida de las mujeres, andamos con todas y nada más, y entonces no pueden vivir su vida sanamente, porque siempre tienen que demostrar al papá que sí son hombres, que sí son machos, ¿sí? Entonces todo lo que nos dicen los padres, todo lo que vemos o percibimos, por ahí ha habido ocasiones que es lo que a mí me confundió mucho durante muchos años, porque también la mente inventa, la mente nunca te dice la verdad, la mente siempre te va a inventar un escenario para salir airiosa, para poder escaparse, para tener el camino más fácil, para tener un camino, ¿sí? Una salida. Yo muchos años creí que era creencia mía de que mi mamá no me amara. Hay veces que sí, que son creencias de nosotros por nuestra percepción, ¿sí? Si por ejemplo vienes corriendo, estás jugando a la mancha, te caes, te golpeas, te raspas la rodilla en el jardín, ¿qué espera el niño? Que venga la mamá a salvarlo, pero la mamá en el jardín no está. Entonces para ese niño que es muy literal, los niños somos literales cuando somos chiquitos, para ese niño que es literal dice, mi mamá no está, mi mamá no me ama, ¿sí? Aunque no sea eso lo que ocurrió, aunque jamás la madre podría haber estado en el jardín de infantes, ¿sí? Ha habido hechos que te han hecho creer algo, pensar algo. Eso es bueno analizarlo, si están así, si es verdad que lo que piensas y crees de tus padres, si es verdad que no te amaron, o si es verdad, o cómo fue el mensaje que te dieron y que tu mente lo entendió de una manera y quizá no fue de esa manera. Sanar eso se hace con programación neurolingüística, ¿sí? Cambiar el escenario, lo que escuchamos, cómo lo percibiste, cómo lo percibió tu interior, para poder cambiar el significado que le das a lo que ocurrió, ¿sí? Cambiamos toda la estructura profunda para cambiar la estructura superficial, lo que salió a la luz, para cambiar el significado que le da tu mente a lo que ocurrió. Puede que haya sido muy cierto, puede que no, pero sí se puede curar. Sí se puede subsanar eso, esa creencia, como saber que mi madre no me amó, también tuve que sanarlo, ¿sí? Que duele para un niño que no te ame la madre, sí duele y marca mucho. Por eso es que yo me di cuenta de cómo estaba caminando mi vida, dando de más a personas que no merecían, mi amor. Daba todo lo que daba por mamá a los hombres que se aparecían, ¿ok? O sea, hasta lo imposible, podía llegar hasta bajar hasta Júpiter a la persona, porque así hacía con mi madre, ¿sí? Entonces ahí me di cuenta que yo estaba fallando en eso, y cada hombre que me tocó luego, uno sobre todo, me demostró al final de que seguía con algo del pasado, que yo sí puedo dar a las personas las cosas que estaba dando de más a personas, cuando las cosas son 100 y 100, cuando el amor es 100 y 100, cuando las relaciones son 100 y 100, que los dos tienen que dar de la misma parte, entonces
también actuaba como que yo no merecía. Actuar sin merecimiento te hace creerte que tú no mereces nada, y de esa manera actúa una persona que tiene su niño interior dañado. El niño de chiquito vio que no merecía el amor de mamá porque creyó eso, porque así se lo demostraba, o el amor de papá. Entonces, al sentirnos desmerecedores de amor, cuando somos grandes, damos y creemos que no merecemos que nos den, cuando en realidad es recibir como también dar. Y eso hice yo con mis relaciones con los hombres. Daba y no recibía, y a mí me importaba nada. Yo seguía así. No es así. Siempre sabemos lo que hay que hacer. Siempre está en nuestro interior la solución. Y todo lo que ocurre, a ver, me está golpeando mi pareja, me está insultando, me dice que no sirvo para nada. ¿Dónde en mi infancia se repitió esto? ¿De dónde en mi infancia escuché esto? Que yo no servía para nada, o que mi mamá o alguien no servía para nada, y que había violencia con palabras, violencia psicológica. Es empezar a poner una imagen actual con una imagen del pasado para compararla y decir, ¿a qué se está pareciendo esto? Y no para quedarnos en el pasado, para ir a esa imagen, a esa cosa del pasado, a eso que duele, sacarla, integrarla, y ahí sacarla de tu interior, cambiarle el significado para que puedas cambiar de forma de actuar, porque actuamos de acuerdo al significado que le damos a lo que ocurre. Si estás dándole un significado erróneo como lo dabas en el pasado, vas a seguir actuando de la misma manera, ¿sí? Entonces empecemos a ver, empieza a darte cuenta de lo que haces hoy, a compararlo con una situación del pasado, que te dolió acá, que te marcó acá, y que justamente acá eres tú mismo. Acá la mente está manipulándote, pero acá estás tú. Entonces, la mente déjala que te deje de manipular, saca ya, dile que te deje de manipular y que te muestre dónde está lo del pasado que actúas de la misma manera hoy. ¿Dónde está esa herida que quedó del pasado y que te hace actuar de esa manera hoy? Ok, de esa manera puedes llegar a encontrar en qué te estás extorsionando, en qué te estás colapsando, en qué te estás saboteando, y cómo estás siendo tan cretino para no salir de donde te duele, o para no dar el paso que sabes que tienes que dar, nada más que alguien del pasado te hizo creer que no podías. Todos podemos, todos sabemos la respuesta de lo que nos ocurre. Todos. Nuestra infancia aún está acá y acá. Sobre todo acá. Nuestra infancia está acá, diciendo, yo necesito mamá, necesito el amor de papá, necesito el cariño de mamá, necesito el cariño de papá, necesito que me digan que soy buena, que soy importante, necesito que me aplaudan, necesito ser una persona que toma buenas decisiones, porque todavía está el niño acá actuando. El niño tenés que escucharlo a ver qué te dice, para ver qué le duele, para sanarlo, y que puedas decirle, bueno, nos convertimos en unos adultos sanos, valientes, brillantes, responsables, felices, amables, y sobre todo que podemos amarnos y amar. Si te ha gustado el contenido, quiero que te suscribas, lo compartas, si así lo ves posible y si así lo quieres, y nos vemos en el siguiente video.